Pasen. Bienvenido. ¿Sabes para qué estamos aquí? Para ser sal y luz del mundo. Ven y llenémonos de su presencia. Acompáñanos. La semana pasada estuvimos en elecciones y como decíamos hace un momento, a algunos les fue mal, a otros no tan mal, a otros les fue re mal, a otros les fue bien, pero es vergonzoso lo que está pasando. Es impresionante saber que atrás de todo esto que está pasando en las elecciones, la gente quiere seguir metiendo la mano, ¿no? Y es vergonzoso lo que está pasando porque se oyen rumores de fraude. Y eso realmente es vergonzoso para un país. Pero déjenme leerles lo que algún momento la hija de Karl Marx le preguntó a Friedrich Engels. ¿A quién odiaba más?, le preguntó. Y Engels le respondió: a Charles Spurgeon. ¿Por qué los comunistas odiaban a un simple predicador inglés del Evangelio? Porque él predicaba que no se puede regenerar una nación si no hay una regeneración personal. Que el problema de la sociedad no está en la lucha de clases, sino en el corazón humano. Que el centro de todo no es el hombre, sino Cristo. Que nuestras libertades no las define el Estado, sino el Señor soberano. Por eso le odiaban a Spurgeon. Y mientras Spurgeon ejercía su ministerio, un grupo conocido como la Sociedad Fabiana se organizó en 1884 con el propósito de promover estas ideas de Karl Marx y establecer a Inglaterra como un Estado socialista. Y los religiosos liberales bautizaron las ideas fabianas y lo llamaron Evangelio Social. Los socialistas originales, basados en el sistema ateo de Marx, intentaron suplantar la fe porque la odiaban. Por ende, definieron 5 objetivos. El primero era convertir al Estado en un Dios que controle todo. El segundo era desintegrar la familia tradicional. La tercera era destruir la propiedad privada. La cuarta, debilitar y eliminar la fe cristiana. Y la quinta, el uso justificado de la fuerza para lograrlo. El apasionado Spurgeon olfateó este peligro y predicó contra estas ideas de su púlpito. No quisiera que intercambies el oro del cristianismo individual por el metal sin valor del socialismo cristiano. Intentar la regeneración nacional sin regeneración personal es soñar con erigir una casa sin ladrillos separados. ¿Por qué entonces Engels odiaba tanto a Spurgeon? Porque Spurgeon estaba desviando a la clase trabajadora urbana de Inglaterra del socialismo revolucionario ateo al evangelio de Cristo. El socialismo y el comunismo se oponen al cristianismo, ya que por un lado niega el mandamiento contra el robo de la propiedad privada, porque el socialismo lo confisca todo en nombre de un bien común. Y por otro lado, prometen igualdad y perfecta libertad, cuando de hecho lo único que han producido han sido sociedades totalitarias sin libertades para vivir
invertir, producir y crecer. Este artículo o este escrito, ¿se le parece a algo que está pasando en este tiempo? Es impresionante lo que está pasando. Pero nosotros como iglesia tenemos un compromiso. Nosotros tenemos el compromiso de ser gente de luz. A pesar de que el comunismo, el socialismo y la gente atea y todos los que estén en contra del cristianismo, nosotros tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Han sucedido muchas cosas en este tiempo. El cristianismo ha sido mal visto, quizás por los mismos cristianos, penosamente. Pero nosotros como buenos cristianos tenemos que ser gente de luz. Y desde este púlpito siempre estaremos predicando a Cristo. A pesar de que cualquier persona, de que cualquier movimiento se oponga, nosotros estaremos aquí para predicar el Evangelio de Cristo. Y cada uno de nosotros, ahí afuera, debemos estar dispuestos a predicar ese Evangelio de Cristo, a llevar el estandarte de Cristo en nuestras vidas, y que por donde caminemos seamos gente de luz. Es penoso lo que está pasando afuera. Hay mucha oscuridad, todo es por abajo, todo es a la luz de la noche. No podemos dejar, queridos hermanos y amigos, que la oscuridad venza, porque nosotros tenemos la luz de Cristo. Y no es posible regenerar una nación si no hay una regeneración personal. Si cada uno de nosotros no nos regeneramos, por supuesto que en este país no va a pasar nada. La delincuencia va a seguir. Todos los movimientos que están en contra del cristianismo van a continuar. Porque nosotros nos callamos. En esta semana leí otro artículo que decía fraude. Y más allá de hablar del fraude electoral que se podría estar dando, que a la final tendrá que ser comprobado, este artículo hablaba de que nosotros somos un fraude. Porque viendo lo que está pasando, mirando las injusticias de la sociedad, mirando todo lo que está sucediendo alrededor, no somos capaces de abrir nuestra boca y decir, esto está mal. Entonces el fraude no solamente se fraguan en la noche de los tejes y manejes de la política, sino también el fraude se da en medio de una sociedad cristiana que cierra la boca para no decir nada. Por eso en esta mañana yo quiero invitarle a que podamos aprender a ser gente de luz, como Pablo nos anima en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Nos dice que debemos ser gente de luz. Y capaz que por ahí hay unas llamitas encendidas, pero la iglesia en su totalidad, esta unidad que hemos venido hablando todas estas semanas, debe hacer escuchar la voz de la iglesia, debe hacer escuchar la voz de un pueblo, debe hacer escuchar a los corrompidos que hay un Cristo, que hay un Señor que nos ama y que actúa con justicia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Debemos recordar una vez más que somos la familia de Dios, nuestro Padre. Él es quien gobierna nuestra vida. Él es quien gobierna nuestra familia. Nosotros somos el cuerpo de Jesucristo, su Hijo.
y también somos el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Y haciendo un resumen rapidito, hemos aprendido en estas semanas que somos parte de un plan maestro. Este plan maestro donde el Señor quiere reconciliarnos entre nosotros y reconciliarnos con Él. Quiere ejecutar la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a través de su iglesia. Y este plan perfecto que el Señor nos ha mostrado es este plan que nos da plenitud de vida. Porque eso es lo que estamos buscando siempre. Plenitud de vida, felicidad, alegría, gozo. Pero a veces nos olvidamos de cómo hacerlo. Sigamos este plan. Seamos parte de esta familia de familias. También hemos aprendido que fuimos cuidadosamente escogidos para ejecutar este plan maestro. No es casualidad que usted esté aquí. La razón por la que usted está aquí es porque Dios quiere que usted sea parte de este plan maestro y usted ha sido escogido cuidadosamente para vivir en comunidad y ser estos representantes, estos ciudadanos representantes del cielo en la tierra. También hemos aprendido que unidos somos más. Unidos somos más en Cristo para poder vivir este plan maestro. La iglesia debe trascender a través de la unidad para afectar con el amor de Dios el cielo y la tierra. Por eso debemos unirnos. Por eso debemos estar en un mismo sentir, en un mismo pensar. Y la semana pasada aprendimos a seguir este manual para alcanzar la perfecta unidad en Cristo, siendo humildes, amables, pacientes, tolerantes, usando nuestros dones y despojándonos de nuestro antiguo ropaje y vistiéndonos con el nuevo ropaje que Cristo nos ha dado. Es necesario, querida iglesia, que no vengamos, escuchemos, nos sentemos y nos vayamos. Es necesario que la luz de Cristo se vea en las naciones. Es necesario que la luz de Cristo transforme primero nuestra vida y que nosotros seamos agentes de transformación ahí afuera. No aquí, ahí afuera. Es necesario que nosotros seamos esa luz en medio de la oscuridad. Y el día de hoy permítanme compartirles entonces cómo ser gente de luz. Porque usted me va a decir, no, pero yo soy una buena persona. Yo soy buena gente. Yo no le hago mal a nadie ni le debo nada a nadie. Pero vamos a ver que hay cosas que nos impiden ser gente de luz. Y la primera cosa que habla Pablo en el capítulo 5 de esta carta a los Efesios, dice que nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Los versículos 1 y 2 dicen, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. ¿Aquí hay un hijo querido de Dios? Yo soy un hijo querido de Dios. Dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Filipenses 2:5 dice que la actitud de ustedes sea como la de Cristo Jesús, quien siendo Dios se despojó de sí mismo para bajar a la tierra y demostrarnos que es posible vivir en santidad. Es posible, siendo humanos imperfectos como somos, agradar a Dios. Entonces debemos ser estos imitadores de Cristo. Dice que Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Si eso hizo Cristo, nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos ofrecernos como sacrificio vivo y santo, dice en Romanos 12. Debemos ofrecernos
a Cristo, al Señor, para ser de aroma agradable a Él, para oler bien. Porque a veces, yo ayer les contaba, tuvimos un retiro de sanidad con los jóvenes que van a servir en Eje, y yo les contaba de la historia cuando me lastimé la mano, que creo que les conté a todos también. Yo decía, cuando yo dejé que mi mano lastimada la guardaba en el bolsillo y no la cuidaba, lo que terminó pasando es que apestaba. Yo ya estaba oliendo a muerto. Caminaba, pero olía a muerto. Y eso pasa cuando nosotros no somos de olor agradable al Señor, cuando no guardamos nuestro corazón, cuando no actuamos bajo los principios de la palabra de Dios. Lo que termina pasando es que empezamos a oler feo. Y no es porque no haya agua en Puembo. Empezamos a apestar. Entonces nosotros estamos en la obligación de hacer lo mismo que hace el Padre. Estamos en la obligación de entregar ese amor incondicional a Dios y a los demás, porque ese es el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces estamos en la obligación de entregar nuestro amor incondicional a Dios y a los demás. Y como dice aquí en este texto, tenemos que ser como este ejemplo que es Cristo. Este ejemplo de humildad, de sacrificio. Porque yo sé que no es fácil. La semana pasada hablamos mucho de la humildad y sé que no es fácil. Y sé que no es fácil tener sacrificios. Pero los sacrificios no van a ser los que nos lleven al cielo. Los sacrificios son solo una parte de lo que nosotros debemos hacer. Pero esos no van a ser los que nos lleven al cielo, sino nuestro corazón rendido a Dios. No van a ser las obras. Va a ser el amor de Dios y cómo nosotros actuemos lo que nos va a llevar al cielo. Y es sacrificado, sí, levantarse a las 5 de la mañana para orar. Qué duro, Dios santo. Leer la Biblia, qué duro. Venir a la iglesia temprano, qué duro. Y para muestra un botón ahora a las 10. ¿No? Qué duro. Pero son los sacrificios que uno tiene que hacer por amor al Señor. Es servir, venir a la iglesia a servir es duro. Sí, es durísimo, es sacrificado. Pero muchos lo hacen para darle al Señor lo que han recibido por gracia. La alabanza está aquí desde las 7:30 de la mañana, vienen a ensayar, pasan la semana ensayando. Me imagino que los que están en la academia bíblica hacen sus deberes, es sacrificado. Pero eso es lo que tenemos que hacer, porque queremos agradar a Dios. En Romanos 12, en la versión NTV dice, porque esa es la verdadera forma de adorarlo. Cuando nosotros nos entregamos como sacrificio vivo y santo, esa es la verdadera forma de adorar a Dios. No solamente cuando cantamos, no solamente cuando adoramos, sino cuando demostramos que nuestra vida es diferente. Pero la segunda cosa que nosotros tenemos que hacer para ser gente de luz es que debemos evidenciar la oscuridad. Dice los versículos del 3 al 8, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que hay una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo.
No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pero ahora usted me dirá, pero pastor, yo no soy inmoral. Yo no soy un inmoral sexual. Muy probable. Pero ¿dónde están los ojos de los varones? ¿Cautivos a qué? ¿Cautivos a qué están los ojos de los varones? Porque a veces relacionamos la inmoralidad sexual solamente con el adulterio, la fornicación, la masturbación, con la pornografía. Pero ¿y qué tal las miradas? ¿Dónde están los ojos de los hombres? Hay un descontrol del dominio propio. A veces nosotros estamos mirando en la televisión cosas que no debemos. Sabiendo que no debemos ver, vemos. ¿Dónde está la mirada de los hombres? ¿Acaso no es eso inmoralidad sexual? Pues sí lo es. ¿O cómo se muestran las mujeres? Porque para todos hay el día de hoy. ¿Cómo se muestran las mujeres? Porque dicen, no, pastor, es que Dios ha hecho la belleza y esa belleza hay que mostrarla. Muy bien. La pregunta es, ¿a quién? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación de tu corazón al hacer eso? ¿Cuál es la razón? Está bien que usted quiera mostrar la mercadería para poder vender, ¿no? Pero a su marido. Cuando se casan, entonces ahí sí se ponen esas pijamas con medias, con gorro, tapadas hasta, solo esta aquí dejan, ¿no? No dan chance a nada. ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? Pero fíjese esto, que es aún peor, la educación de nuestros hijos. Cuando nosotros empezamos a llamar a la inmoralidad sexual diversidad, tenemos un problema como sociedad. Yo puedo ser paciente y tolerante, como hablamos la semana pasada. Yo puedo ser paciente y tolerante con aquellos que están confundidos y amarlos. Por supuesto que sí. De hecho, yo tengo muchas personas cercanas a mí que están confundidos en su sexualidad. Y yo les amo profundamente. Pero yo no puedo tolerar llamar bueno a lo malo. Yo no puedo tolerar que llamemos diversidad a algo que es incorrecto. Yo no puedo aceptar que en pro de la inclusión quieran meter en la cabeza de mis hijos conceptos de vida torcidos. Yo no puedo hacerlo. Y la iglesia no debería hacerlo. ¿Sabe? Fue para mí tan doloroso. Esta semana yo escuché un libro que se llamaba Sirenas. Y cuando empecé a investigar, un comentarista de los libros dice, lo primero que sentí al terminar a leer Sirenas fue ternura. Pero ¿sabe de qué se trata? La trama es muy simple. Julián es un niño que le encantan las sirenas. Le encantan tanto que desordena el comedor buscando cosas que lo transformen en una. Se pinta con el labial de su abuela, hace una cola con las cortinas del cuarto y se fabrica una peluca arrancando las plantas de sus maceteros. Acto seguido, su abuela lo pilla con las manos en la masa y hay tensión. Julián se ha convertido en una hermosa sirena.
Y lejos de castigarlo o avergonzarlo, su abuela lo lleva a un carnaval repleto de personas que, como él, se transformaron en algo distinto a lo que eran, algo que lo hace feliz. ¿Sabe dónde leen este libro? El preescolar de los colegios aquí en Ecuador. Ese es el libro que les obligan a nuestros hijos a leer. Y les obligan a nuestros maestros a callar. Pues si usted está de acuerdo con esto, yo no lo estoy. Porque está transgrediendo los principios de la palabra de Dios cuando dice hombre y mujer fueron creados. Y este libro ha recibido premios, menciones. Julián quiere ser una sirena. Fue galardonado con el Stonewall Book Award en 2019. ¿Se da cuenta? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, querida iglesia? ¿Y sabe qué? En ese tiempo, en los Efesios, cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, estaban pasando por algo similar. ¿Se acuerdan cuando empezamos en la primera prédica? Yo les conté de la diosa Artemisa. Era la diosa de la sexualidad. Entonces, era todos contra todos, todo contra todo, y aguarlocro con fanesca, con todo mezclado ahí. Le ponía un huevo frito y para que dé color. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que vivimos hoy en día. Eso es lo que nuestros hijos están aprendiendo. Usted se ha dado tiempo de leer los libros que sus hijos están leyendo. Se ha dado tiempo de revisar así, encimita aunque sea. Se ha dado tiempo. Esto es lo que nuestra sociedad ahora les está obligando a nuestros hijos. Entonces ahora sí entendemos la inmoralidad sexual en la que vivimos. Y eso es lo que nos impide no ser gente de luz. Porque nosotros a veces somos parte de esta inmoralidad sexual. Pero también habla de la impureza. Cuando estuvimos en pandemia y a algunos nos tocaba salir a la calle, ¿no es cierto? Y cuando regresábamos estábamos contaminados del COVID. No sé si estábamos contaminados, pero nos sentíamos impuros, ¿no es cierto? Yo cuando salía a la calle y regresaba a la casa, nuestro garaje entra por abajo de la casa, ¿no? Y hay unas gradas que suben a la cocina, pero entre este patio interno que tenemos y la parte de arriba hay un patiecito ahí antes de entrar a la cocina, ¿sí? Y entonces yo tenía que llegar a mi casa, sacarme todo, ¿no? Todo. Y poner en la lavadora, ¿sí? Y entonces subí arriba a la cocina, ¿no? ¿Por qué? Yo no lo sentía tanto así, pero mi esposa sí. Ella sentía que yo estaba contaminado, impuro. Pero así somos nosotros. A veces salimos a la calle y nos contaminamos de todo lo que hay, de todo lo que nos dicen, de todo lo que leemos. Y la impureza es la condición de estar contaminado en cierto sentido, ¿no? Y la palabra impureza también se puede referir más bien a la contaminación en sí, una sustancia no deseada que hace que algo sea impuro. Y a mí me encanta el ejemplo que ponía Rick Warren, que nosotros como cristianos vivimos en el mundo. No podemos vivir nosotros en una burbujita de los cristianitos, ¿cierto? No podemos. Vivimos ahí afuera, trabajamos ahí afuera, hacemos cosas ahí afuera. Y ahí es donde nosotros debemos estar. Pero dice que nosotros debemos ser como los peces.
Los peces van por el mundo marino, pero cuando uno pesca y uno lo abre, el pescado sigue siendo blanco por dentro. ¿No es cierto? Sigue siendo blanco. Así debemos ser nosotros. Vivir en nuestro mundo, navegar por el mundo, pero cuando abre en nuestro corazón tiene que estar blanco, puro. Viven en el agua salada, pero cuando usted ha hecho un pescado sin sal, desabridísimo. No porque vive en el mar, en el agua salada, usted ya le pone al sartén y está sazonado ya. No, el pescado es desabrido. No se contamina con el agua que está afuera. Asimismo debemos ser nosotros. En el Antiguo Testamento, los conceptos de pureza y de impureza eran importantes o tienen una relevancia importante en la presentación bíblica de la santidad. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Santo, ustedes se acuerdan, es apartado. Tenemos que tener conciencia de que hemos sido apartados por Dios. Y si hemos sido apartados por Dios, debemos ser santos como Él es santo. No debemos contaminarnos. Así que yo quiero animarles a que no nos contaminemos, no vivamos en la impureza, no tomemos esas impurezas para nuestras vidas. ¿Sabe? Esta semana aprendí algo respecto a esto. Y es justamente otra vez del COVID, a través del virus. Y me hicieron una pregunta. ¿El virus es un ser vivo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Sí? La proteína que recubre al virus es el conector para introducirse en la célula humana. Por ser un virus, cuyo nombre viene de la palabra veneno, es un microorganismo que requiere hospedarse en un lugar apropiado y se nutre de todo lo que tiene el contenido interno del hospedador. El virus no es un ser vivo. Por eso no se reproduce, sino que se replica y para ello requiere de la célula humana. Así igual que el virus, igualito que el virus, actúa el pecado. Así tal cual. Cuando nosotros dejamos que el pecado entre en nuestra vida, se agarra de nosotros y nosotros somos los que le damos vida al pecado. Dice que el ARN es el material genético del virus y es el medio que utiliza para infectar a la célula humana. Y es interesante ver cómo el COVID-19 y el VIH son similares. Penetran las células, destruyen la casa que los hospeda, destruye el sistema inmunológico y se replican, completando así el propósito que tiene: la muerte, la destrucción. Así igualito es el pecado. Cuando nosotros dejamos entrar pecado a nuestra vida y no le tomamos atención, el pecado se replica hasta llevarnos a la muerte. Como dicen Romanos, la paga del pecado es la muerte. Nuestro virus son los malos deseos de nuestra naturaleza humana. La naturaleza humana que hospeda este virus es arrastrada y seducida, pierde su voluntad, se somete a su concupiscencia, a los delitos carnales, al pecado. Penetra en nuestra conciencia cuando nosotros estamos con las defensas bajas. Porque ahí es cuando entra el virus. Cuando estamos con las defensas bajas. ¿Sabe cuándo estamos con las defensas bajas? Cuando no oramos, cuando no leemos la palabra, cuando no crecemos en el Señor, nuestras defensas bajan. Y
Y el virus atrapa nuestra conciencia, elimina nuestras defensas, destruye nuestra ética, nuestros valores, surge la muerte espiritual, nos esclaviza al mal y cumple con ese propósito infernal de llevarnos a la muerte. Eso es lo que pasa. Debilita nuestra conciencia y el virus se fortalece, este veneno del pecado se fortalece y le convierte al ser humano en una máquina del mal. Por eso es que a veces no podemos entender cuánta maldad hay. Es porque a ellos no les importa, han vivido apartados de Dios en la oscuridad. Y el virus del pecado requiere una vacuna. Y esa molécula se llama la sangre de Jesús, que limpia todo pecado. Así que, como dice aquí en este texto, debemos deshacernos de los cuentos obscenos, de las conversaciones necias, de los chismes, de los chistes groseros, del abuso de poder, de las palabras fuertes, de las mentiras, de los vicios, porque eso es lo que trae impureza a nuestra vida. Pero también hay otra cosa que habla aquí, la avaricia. Habla de la avaricia. Y la avaricia significa anhelar tener más de cualquier cosa, no importando las consecuencias para otras personas. Y seguramente aquí también entra la codicia sexual. Pero esto es algo que vemos todos los días, ¿sí o no? La avaricia de poder, tratando de hacer fraude para tener más poder. La avaricia, no le importa la avaricia a las otras personas, lo que le importa es destruir. Pero también, para ser gente de luz, lo que tenemos que hacer es evidenciar la luz. Dice en el versículo 9, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que le agrada al Señor. No participen de las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Estamos llenos de luz cuando nosotros producimos cosas buenas, rectas y verdaderas. Así es como nosotros debemos evidenciar la luz de Cristo en nosotros. Haciendo cosas buenas, haciendo cosas rectas, haciendo cosas verdaderas. Y es nuestra responsabilidad averiguar lo que a Dios le agrada. Porque a veces decimos, es que yo no sabía que era pecado. Es que yo no sabía que era negocio chueco. Es que yo no sabía que era mentira. Es que yo no sabía que era chisme. Es nuestra responsabilidad, como dice en el versículo 10, averiguar bien lo que a Dios le agrada. Es nuestra responsabilidad alejarnos de la oscuridad. Cuando nosotros vivimos en luz, Cristo evidencia su luz en nosotros. ¿Sabe? Cuando usted vaya a cualquier parte, si usted se ríe de los chistes zánganos, decimos, ¿no es cierto? Esa palabra antigua, zánganos. Cuando nosotros nos reímos de los chistes groseros, de los chistes malcriados, de mala intención, pasamos como uno de ellos. Entonces nosotros debemos evidenciar esa luz en nosotros. Cuando nosotros hacemos eso, evidenciamos la luz de Cristo en nosotros. Si no, no. Mis amigos músicos ahora se retienen de contar esos chistes, porque piensan que todos los chistes que cuentan son malos, porque yo no me río. Hay unos buenísimos, pero no me río. ¿Pero qué significa vivir como el pueblo de la luz? Rechazar el participar en las actividades no edificantes. Es decir, dejar nuestra antigua identidad y vivir nuestra nueva identidad. Significa que el mandamiento de vivir como hijos de luz es identificar las virtudes asociadas a esta nueva identidad que nosotros tenemos. Es discernir cómo actuar en cualquier situación que se plantee en nuestra vida.
Eso es vivir como un pueblo de luz. Rechazar o participar de estas obras pecaminosas, estériles. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Ahora, ¿sabe cómo hacerlo? Porque es difícil. Yo sé que es difícil, pero a la vez es bien fácil. ¿Cómo vivir como gente de luz? Versículo 15 al 20 dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Saquen provecho. Ahora que hay corrupción, entonces usted tiene que predicar acerca de la verdad. Ahora que entonces los movimientos han agarrado fuerza para vendernos principios truchos, ahora es cuando nosotros debemos vender nuestros principios de luz. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Amada iglesia, si usted está escuchando esto, el Señor va a esperar que usted haga algo con lo que está aprendiendo hoy día. Dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay 3 cosas que nosotros necesitamos hacer: no vivir como necios, vivir como sabios. La segunda, no emborracharnos y perder la visión. ¿Sabe? Yo siempre les digo a los jóvenes: las peores tonteras que he hecho en mi vida han sido borracho. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está borracho dice la verdad, pues no. ¿Sí o no? Todos son panas. Todos son amigos cuando uno está chumado. ¿No es cierto? Uno se desinhibe, baila, todo hace. Pero usted no tiene el control. El licor tiene el control sobre usted. Pero cuando usted le entregue el control al Espíritu Santo, usted puede tener la plena seguridad de que quien tomó el control, que es el Espíritu Santo de Dios, les llevará por un camino de vida y no de muerte. Les llevará a hacer cosas buenas y no tonteras. Porque cuando uno está borracho hasta maneja, pero que es lo máximo, ¿no? Pero cuando aparece un accidente, aparece el accidente. Pero cuando usted va confiado en Dios, el Señor le puede salvar. El Señor puede poner ángeles para rescatarle. Y la tercera, busquemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa la llenura del Espíritu Santo? Significa que todo lo que Dios hace a través de su Espíritu va a ser controlado con sabiduría, con fuerza, nos va a enseñar y nosotros podemos tener la confianza de que va a obrar en bien en nosotros. Eso es lo que significa ser llenos del Espíritu. La expresión ser llenos del Espíritu dice mucho. Afirma que es una responsabilidad personal de cada creyente. Debemos buscar ser llenos del Espíritu. Así como buscamos otras cosas, ser llenos de otras cosas, debemos buscar ser llenos del Espíritu. Es una responsabilidad de cada creyente. No es opcional ni es automático. Esto depende de nosotros y el Espíritu empieza a actuar para llenar al creyente. Cuando nosotros dejamos, nuestra participación es dejarnos llenar. Y esta llenura no es un privilegio de algunos cristianos. Esta llenura es para todos nosotros. Todos podemos ser llenos. Cuando dejamos
que el Espíritu Santo obre en nosotros, nosotros vamos a ser llenos. La llenura no es recibir al Espíritu, la llenura es vivir llenos del Espíritu. En cada momento, en cada instante. No es una experiencia particular o especial para momentos de éxtasis religioso. No. La llenura es todo el tiempo. Yo quiero llenarme de Dios todo el tiempo. Pero ahora, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? Primeramente, limpiarse del pecado. ¿Se acuerdan de este ejemplo que les di? Hay dos maneras de limpiar un vaso con agua sucia. La una es botar el agua que está ahí adentro, darle un sacudón al vaso. Pero la otra manera es tomar una jarra de agua limpia y empezar a llenar ese vaso, y se va a desbordar el vaso y va a llegar un momento en que el agua sucia va a salir completamente y el agua limpia se va a quedar ahí. Así debemos ser nosotros. Hay dos maneras de limpiar el pecado: a la buena o a la mala. ¿Cuál prefiere? A la mala. Bueno, entonces les voy a contar. A veces necesitamos un sacudón. Pero ¿no será mejor que nos llenemos del agua de Dios en nuestra vida? ¿No será mejor que esta agua que fluya en nosotros, vaya sacando el pecado que hay? Esa es una manera de ser llenos del Espíritu. Número 2, entregar nuestra vida al control de Dios. Despójese. Deje de querer controlar todo. Deje de querer controlar las conversaciones. Deje de querer controlar sus finanzas. Deje de querer controlar todo. Administre bien, sí, pero deje de querer controlar. Entregue su vida al control de Dios para cumplir la voluntad de Dios. Y número 3, debemos depender del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, no de nuestra propia sabiduría y de nuestra fuerza humana para obedecer a Dios. Deje el ego de lado. Deje de creer que usted todo lo sabe. Deje de pensar de que lo que le va a salvar a usted son sus bienes, sus profesiones, su dinero. No, eso no va a pasar. Conozco gente que tiene mucho dinero y están en una cama de hospital. Y conozco otros que están quizás en una cama de hospital, pero han predicado al Señor y tienen gozo en su corazón y saben que el propósito de Dios se ha cumplido a través de ellos. Así que confiese su pecado. Entréguele su vida al Señor. Dependa de Él. Esa es la única manera de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Vivamos como gente de luz, llenándonos de Dios cada día de nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Señor, sé que es fuerte, Padre, esta palabra, pero ayúdanos, Señor, a ser como tú. Ayúdanos a ser como tú, Señor. A pesar de que hayamos fallado, a pesar de que quizás los años han pasado, a pesar de que me he equivocado, Señor, yo quiero pedirte el día de hoy que me ayudes a ser como tú. Ayúdame, Señor, a darme cuenta de la oscuridad, evidenciar esa oscuridad que el mundo nos está vendiendo el día de hoy a través de la sexualidad,
a través de las vidas impuras que quieren que tengamos, a través de la avaricia, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, si estamos siendo gente de luz o instrumentos de Satanás. Y no lo permitas, Señor. Al contrario, queremos evidenciar tu luz en nuestra vida, Señor. Ayúdame a descubrir y averiguar bien lo que a ti te agrada, Señor. Que mi vida, Señor, refleje tu luz en medio de la oscuridad. Ayúdame a rechazar participar de actividades que no me edifican. Ayúdame a vivir como un hijo de luz. No me permitas participar en obras estériles que no nos llevan a ningún lado. Ayúdame a vivir como sabio y no como necio. Ayúdame a vivir bajo tu visión, Señor, bajo el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que no dé rienda suelta a mi carnalidad, Señor. Que más bien busque ser lleno de ti, Señor. Llenarme completamente de tu Espíritu. Perdona mis pecados, Señor. Permíteme entregar mi vida a tu control y a depender del poder de tu Espíritu, Señor, para poder ser lleno del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Yo quiero invitarle que usted ahí donde está se tome unos segundos para confesar su pecado, para entregarse al Señor y para proclamar su dependencia de Él. Si usted nunca ha hecho una oración de fe y usted nunca ha recibido al Señor Jesús en su corazón realmente, yo quiero que usted levante su mano al cielo y le diga: Señor, el día de hoy yo quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y confieso que he pecado y quiero pedirte perdón por todos mis pecados y quiero entregarme a ti, Señor, completamente. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, como el Rey de mi vida, como aquel que transformará todo mi ser. Y te doy gracias por darme la oportunidad de hacerlo el día de hoy, Señor. Si usted ha hecho esta oración por primera vez, yo quisiera conocerle, y al final del culto yo voy a estar ahí atrás. Me gustaría orar por usted, abrazarle. De los amigos que nos están mirando a través de las redes sociales, escríbanos, nos gustaría conocerles. Si usted en estos minutos ha confesado su pecado y ha hecho su compromiso de entregarse al Señor y depender de Él para ser lleno del Espíritu Santo, yo quiero invitarle a que se ponga en pie. Permítame ministrar su vida. Padre amado, en esta mañana, Señor, yo quiero pedirte por cada uno de estos siervos, hijos tuyos, Señor, que se han puesto en pie, Señor, para que tú les llenes con tu Santo Espíritu, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte, Señor, que cada uno de ellos sea lleno de ti, Señor, lleno de tu Espíritu, Señor. Padre, que tú les permitas vivir una vida plena en ti, Señor. Que tú les llenes de tal manera, Señor, que todo lo que hagan, Señor, camine, prospere, Señor. Ahora que ellos han tomado esta decisión, Señor, de ser llenos de ti, Señor, y de comprometerse, Padre, a entregarse completamente a ti, a depender de ti, Señor, yo te pido que tú los llenes, Señor, para que, Padre, cuando ellos caminen
por las calles, cuando llegue a algún lugar, Señor, llegue tu luz, llegue tu luz en medio de la oscuridad. Úsalos, Señor, poderosamente, te pido en el nombre de Jesús. Usa sus vidas, Señor. Usa sus vidas como gente de luz, Padre. Yo te lo pido, Santo Dios, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amada iglesia. Vamos a terminar cantando. Vamos con las palmas. Que tenga una linda semana y el Señor le bendiga. Nos vemos el próximo domingo.